Vamos a hablar de otro hombre en el Día del Hombre. Exactamente. Qué importante. Sí, porque yo recordaba un poco, soy un niño de los 90, ¿no? Yo también. Y soy un niño de los 90. No sé qué te causó gracia, pero No me lo esperaba. Y la verdad, hay una cosa que me costaba mucho dormirme, entonces veía mucha tele a la medianoche. Y había algo que eran estos programas en los cuales querían venderte de todo, ¿no? Infomerciales. Infomerciales. Te vendían un techino, te vendían una plataforma para vibrar y así ejercitar los abdominales. Pero había uno de ellos que a mí me llamaba la atención. A todos. Sí, que era un señor todo vestido de negro, bronceado, pelo ondulado, con un acento caribeño. Exacto. Muy cautivador, que te vendía... Tengo el eslogan. Lo que decía, el texto era: hola, soy Jorge Ané, el inventor del Reduce Fa. Era así. Sí, y traje un pequeño clipcito para presentarlo, porque quizás muchos no lo conocen o no saben de qué estoy hablando. El Reduce señor, Fast. muy cautivador, empezaba así. Soy Jorge Ané, yo llevo más de 20 años, productos que sí funcionan. Esta grasa está más linda que nunca. ¿Y qué? Está más linda que nunca. Qué maravilla. Jorge Ané, su frase de cabecera, ¿no? Y quedó más linda que nunca. Así que sí, hoy vamos a hablar de Jorge Jané, que es este empresario colombiano. Ané. Que Ané, o hay momentos en los que él se dice Ané, él... y en otros que dice Jané. Ah, mirá. Así que Hein, podemos decirlo, sí, ¿no? Porque también vivió mucho tiempo en los Estados Unidos. Medio David Copperfield el look, ¿no? Sí, da mago. Sí. Da mago, siempre vestido de negro, con esas chaquetas. Y levanta una ceja bien. Sí, yo tengo un buen movimiento de ceja, lo practiqué mucho. Sí. Muy buen movimiento de ceja. Es solamente de la izquierda. Muy bueno. Ahí va. Mirá. Esa. Qué envidia, ¿eh? Este empresario colombiano. Poder ponerte suspicaz de esa forma. Sí, de golpe. Medio Andy Kuznetsov, además. Viste que en un momento también toda la foto salía levantando una ceja. Sí. Lo practiqué. Impecable. Bueno, Jorge Ané, este empresario colombiano que en los 90 estaba en todos lados, iba a los programas, ¿no? Se vendía como gurú de la pérdida de peso. De golpe desapareció ya hace varios años. Y a mí me llamó mucho la atención porque dije, ¿de dónde salió? ¿Quién era este tipo? ¿Por qué empezó a vender este producto? Así que investigué un poquito de su historia y acá la traigo. Excelente. Vamos con todo. Pero más que nada, quiero arrancar con por si hay alguien por ahí que no conoce, no sé, se crió después, no veía televisión y quiere saber quién era este señor. Jorge Jané, como dije, empresario colombiano, se hizo famoso por promocionar este producto que era el Reduce Fast, ¿no? Que eran estas pastillas que decían que te iban a hacer ver más linda que nunca, que te hacían adelgazar, en teoría, pero bueno, era un suplemento dietario. Más que nada porque te decían, tenés que hacer ejercicio, tenés que hacer dieta y además tomarlo. O sea, terminabas adelgazando por todo lo otro. Exacto. Más que nada. Pero bueno, se vendía... Bien pensado igual, ¿eh? Sí, la verdad. Además era época rímolo también, ¿no? En los 90 hasta el 2001, ¿no? Que sale toda la causa. Una época en la que la gente buscaba querer ser flaco, flaca, ¿no? Sí, cuerpo totalmente perfecto. A diferencia de ahora, ¿no? A diferencia de ahora. Súper aceptamos. Hay como un boom de vuelta que volvió obvio. En este momento. Nunca se fue. Sí, es verdad, tenés razón. Este hombre se vendía como un gurú internacional de la pérdida de peso y decía que hace más de 20 años hacía productos que sí funcionan, ¿no? Que lo garantizaba de alguna manera. 20 años dedicándose a esto. Bueno, vamos a ver de dónde venía este señor, porque en verdad tenía otro trasfondo. El señor Jorge Jané nació en 1948 en Barranquilla, en Colombia. Su padre tenía una agencia de autos, agencia de carros, cuenta él. Y él, ya, o sea, millonario, digamos. Bueno, tenía un buen pasar, pero él dice que desde muy joven se empezó a interesar un poco por lo que era el entrenamiento, el ejercicio, porque tenía una dificultad para correr, que él no podía correr. Mira. Y hay un artículo, en la próxima imagen tenemos, porque encontré algo muy interesante, un artículo del diario Semana, cuenta que había unos hermanos en esa época en Colombia, le decían el mellizo a uno, eran los hermanos Mejía, que tenían una banda básicamente dedicada a la delincuencia y el tráfico de estupefacientes,
pero que también hacía muchos atentados contra distintos agentes de policía y distintas personas, porque uno de estos hermanos era muy envidioso, muy celoso de los hombres jóvenes que estaban cortejando a alguna chica que a él le gustaba. Ah, mira. Y este artículo cuenta que por lo menos un informante que trabaja con estos hermanos dice que uno de los tantos atentados se hicieron contra un tal Jorge Jané, que era el hijo de un matrimonio que tenía un restaurante y que de ahí terminó inválido este niño. Y bueno, yo recuerdo un poco esto, ¿no? Que él decía que no podía correr, que tenía un problema. Y era el mismísimo. Y sale este artículo, digo, bueno, até un poco de cabos, porque además dice que la familia después se fue de Barranquilla y Jorge Jané justamente se fue de Colombia muy joven a los Estados Unidos. Se fue muy jovencito y empezó primero, según los medios colombianos, a vender productos en los supermercados, aceite de pino, papel higiénico, y después se mete en un mundo que conoce muy bien, ¿no? Todos los países caribeños, que tiene que ver con la producción de telenovelas. Empieza a meterse en ese mundillo y conoce a la chica que vemos a la derecha, que se llama Janet Rodríguez. Muy bueno. No sé si sos consumidor del mundo telenovelas Poco, o no, telenovelas venezolanas. Pero le veo cara conocida. Pero ella Cristal protagonizó Cristal, que fue muy famosa en los 80. Sí. En particular también en España pegó muy fuerte. Alex cabecea diciendo Cristal. ¿Te la viste toda, Cristal, Alex? No, bueno. Es famosa, sí. Bueno, sí, se paralizaba después, el país. Vino a la Argentina, también filmó con Arnaldo André, con Jorge Martínez. Y en ese momento, cuando salta a la fama... ¿Y esa es la esposa Rodríguez, de Jorge? Bueno, justamente él era el manager y la pareja de Janet. Y en un momento, para aprovechar esta fama, a Jorge se le ocurre, ¿por qué no hacemos unos videos de aeróbics? ¿No? En la que vos estás con un body, transpirando, gritando motivacionalmente. Exacto. Y los vendemos por telemarketing, porque además en los 80, boom de Jane Fonda. Claro. Haciendo los videos de aeróbics. Exacto. Y lanza estos videos de Ponte en Forma, que se vuelven muy exitosos en los 90, sin embargo, con Jorge Jané Productions, que era su empresa. Lindo. Sin embargo, esta relación termina poco después en un juicio, porque Jorge le reclama una deuda de varios millones de dólares por contratos incumplidos, por hacer telenovelas y hacer videos. Alrededor del 93 es esto. Y un año después surge esta idea que dice, che, yo tengo videos de aeróbics, ¿por qué no lo complemento con algún tipo de producto? Y en el 94 sale el Reduce Fat Fast. Bien, ahí va. Ahí está. Ahí va. ¿Cuál es un poco el trasfondo de esto? O por lo menos lo que cuenta él. Él dice que se empezó a interesar por todo este mundo de, bueno, cómo bajar de peso y que se asesoró con médicos, físico-culturistas, naturistas, en particular en todo lo que es la zona de Indonesia, en Tailandia, ¿no? Donde descubrió, él dice, las propiedades del té verde y el té de Java. Increíble. Eso era. El té de Java. El té de Java. Es más, té de Java. Hay videos. ¿A quién no lo abandonaron y se de la angustia bajó de peso, eh? A mí esos chistes me pueden. Sí. El té de Java. Sí. Te dejaba secuelas el té. Hay unos videos de él en la isla de Java mostrando cómo se cosecha su plantación de té de Java. Muy bueno. Muy bueno. Cuestión te que. Dejaba récord. Entonces. Lo rompí, muy fácil. Sí. Qué lindo. Bueno, vuelvo. Sale en el 94 el Reduce Fat Fast y llega a la Argentina en el 98 con una publicidad. Recién en el 98 llega, yo lo hacía como mucho más de antes. 98 por lo menos empieza a venderse con un contrato con Sprayet, que era la empresa más conocida de venta directa en ese momento. No solo eso, sino que también firma un contrato con Susana Jiménez para que sea la cara que lo lleve al programa. El tema es que en ese mismo año, 99, ANMAT dice, che, vos estás sacando infomerciales. El te dejaba no fue medio turbio. Sí. No me hagas volver a eso. No, por favor. No me hagas volver. ANMAT dice, che, vos estás sacando infomerciales que no están aprobados, porque estás diciendo que este producto es un adelgazante y entonces tendría que estar registrado como medicamento, pero esto es un suplemento dietario. Entonces no prohíbe lo que es la comercialización y la publicidad de este producto. Y empiezan a surgir también dudas de, che, ¿quién es este hombre que de golpe dice que es un gurú de la pérdida de peso? Sí.
que hace, él ya desde ese momento decía, no, hace años que estoy dedicado a esto. Y hay una nota espectacular con página 12 en el 99. ¿A Jorge Ané directo? Jorge Ané, sí, que le preguntan, bueno, ¿cuál es tu formación? ¿Sos médico? Hice una serie de cursos de nutrición en Miami-Dade. O sea, es como... Muy bueno. Vi la película por Junior TikTok. College. Sí. Y que además su experiencia era hacer videos de aerobics. Antes había desarrollado los primeros videos de ejercicios en TV para que las mujeres tuvieran mejor cuerpo. Esos son los pergaminos necesarios, directamente. Y la otra explicación... El Día del Hombre me parece bien. Yo bajé por el mundo y conocí fisicoculturistas, naturistas y médicos. Marley, básicamente. Era Marley, Sí, pero o Fedeval. naturista. Bueno, cuestión que además otra de las explicaciones era, bueno, yo tengo un hijo que es obeso, que pesa 120 kilos. En los Entonces Estados eso Unidos. también le daba un poco validez. En los Estados Unidos hay tanta gente gorda. Sí. Incluso mi hijo de 18 es muy gordo. Además te lo imaginás ¿Cuánto con el pesa? tono. 210 libras. Unos 120 kilos. Dato, el hijo ahora es chef, tiene un restaurante en Dice Miami. Jorge, que era el gurú del peso, y mirá, nadie es profeta en su tierra. Con lo que dice el mismísimo gurú del bajar de pérdida de peso, no peso. podía lograr que su hijo no pesara 120. Tremendo. Además le preguntan, che, pero gurú, ¿quién te dice gurú? ¿No? A mí me dicen los medios, los médicos me dicen gurú. Sí. Yo no lo digo, bueno, pero si en las publicidades estás poniendo abajo. Gurú porque no tiene título, Claro, por eso le dicen matrícula los- número gurú. Entonces, bueno, Sí. medio chantapufi. También hay gurúes económicos para pensarlo. Sí, Porque, sí, hay de todo tipo, Sí, ¿verdad? sí, sí. De guruses. No solo este problema con Amat, sino que después en 2005 también se le venció el registro y Amat le dijo, che, no podés tampoco seguir vendiéndolo. Sin embargo, el producto era un éxito, se vendían más de 700 frascos por día en los 90. Y él decía, no, estoy en más de 100 países, vendo Exacto. millones de frascos por todos lados. Y hay una publicidad que es medio icónica, que es la de Marcela Brane, ¿no? La que dice, estás más linda que nunca. Y la quedó más famosísima, linda que nunca. que nosotros no la conocíamos, nadie la conocía, Marcela Brane. Estoy con la y de golpe, famosísima modelo Marcela Brane. Marcela Brane, que después Que probó el está Reduce trabajando- Fafá y quedó más linda que nunca. Me gusta porque en las publicidades no todos podían decir Reduce Fat Fast. Y la traje un poquito, la de Marcela Brane, para verla. Se escucha mal, pero A ver. para el recuerdo. Espectacular. Para conocer a una persona famosísima y quedó más linda que nunca. La modelo Marcela Brane. A mí me gusta el largo, ¿no? Y Quedó más linda que nunca. Esa cadencia es hermosa, que es lo que nos legó un poco Hizo en la mi cultura diente, popular. tiene Marcela. Era un showman este señor, pero el Reduce Fat Fast era no solo... Era uno de los productos más vendidos, 80% de las ventas de Jorge Jané Laboratories era el Reduce Fat Fast, Sí. pero había otros productos. Es aunque no lo buenísimo, creas. no me digas así. A ver, ¿qué porque otra? ahí, por ejemplo, tenía un gel frío y un gel caliente. Oh. El gel frío de día, el gel caliente de noche. Oh. Estaba la crema, ¿no? Que ahí Osvaldo Laporte se la ponía en los abdominales Ah, y eso te, mirá. para modelar un poco Yo la necesito figura. un frasco. Tenía laxantes, tenía parches. Aparte, esto tenía. Laxante sí, es importante. Para estar flaco es Redulax. importante. Cagar. ¿no? Tenía muchos famosos, ¿no? Que aparecían en las publicidades. Grecia Colmenares, el pibe Valderrama. Y además tenía productos. Y Marcela no solo Brane. eran estas cremas. Por ejemplo, tenía el Slimming Pillow, que era una especie de almohada para hacer ejercicio. El Slide Slim, que era una plantilla que decía que te hacía bajar de peso. Vos caminabas con eso y bajabas de peso. Sí. Era casi mágico. Sí, te dolían tanto los pies que de la angustia bajaba. Claro. Hay unas zapatillas que en su momento habían sacado que lo que hacían era levantarte el talón y era como caminar sobre la arena, decían. No era esto, pero era tan incómodo que dice que te terminaban como hacer ejercicio. Qué maravilla. Naturalmente. Pero hay un producto que a mí me llamó mucho la atención porque ¿no? yo creo que vos lo podrías probar en vivo mientras haces el programa, que es el Up Dance, que tenía una publicidad en la cual el movimiento al menos me llamó bastante la atención y te ¿Cuál traje un era? clipcito A ver. porque Up me pareció Dance, no me divertido acuerdo. para que lo veamos, no sé, como una opción Up Dance. para que la gente lo pruebe en su casa mientras Te hace el presentamos programa. el Ahí Up está. Dance. Es Te cómodo, imagino innovador y ahí. práctico. Siempre listo para cuando tú no estés. Te imagino haciendo el programa ahí como Muy bueno, ejercitando. muy bueno. Te Sí. pones un poco horny. Multitasking. Cuando iba ¿no? Como Sí, este era como- el movimiento pélvico es No, estoy usando el Up Dance. ¡Hija! Es bien. cuestión. Pasan los años y ¿qué pasa? Envejece. En su momento no solo envejece, no, pasan los años.
sino que también los programas de venta directa empiezan a caer. Entonces Jorge Jané dice, bueno, adiós telemarketing, Sí. ¿no? Vamos a ir a las farmacias, porque la gente lo pide. Bueno, en verdad era porque también estos programas de Llame Ya, Sprayet estaban empezando a caer un Claro, poquito. sí, con el tema de los celulares y todo Sí, eso, el internet. no llame también, el tema de los productos importados. Sí. Por eso, por ejemplo, con Qué el tema de las bronca. importaciones, él empieza a firmar acuerdos de distribución en Argentina con farmacéuticas y distribuidoras para poder producirlo acá, el Reduce Fat Fast. Reduce Fafa. En un momento, en 2013, abre un centro estético en Barranquilla, un centro enorme que dice que había gastado varios miles de dólares, el cual no encontré no solo ni una foto, sino que nunca encontré una dirección. No sabemos si... O sea, hay videos, pero nunca encontré dónde estaba ese centro, ni si sigue abierto. Monstruo, Jorge. Lo cierto es que llegamos al punto de inflexión que es el año 2016, cuando el imperio de Jorge Jané se derrumba. Shit. ¿Por qué? Superintendencia de Comercio de Colombia le pone una multa de $250.000 No. por publicidad engañosa. No. Dice, che, vos no En tenés... su propio país. En su propio país, no fue profeta. de su Primero tierra al con final. su hijo con sobrepeso y ahora en su propio país le hacen esto. Es Tremendo. Jorge. Tremendo, sí. Le dicen, vos no tenés ningún estudio médico que avale que esto funciona. Él dice, sí, tengo ¿En los qué año fue estudios. esto? 2016. Tardaron unos 20 montón años de en tiempo. notar que esto. No solo no tenés estudios médicos, sino que seguís etiquetando el producto como adelgazante y es un suplemento dietario. Así que prohíbo la venta de esto, te hago una multa de $250.000 y además no podés seguir vendiéndolo. Pocos meses después, Jorge Jané Laboratories se declara en quiebra En y quiebra. pide su liquidación. Porque no tenía, encuentran ahí informes en Colombia que dicen, che, no encontró ni un peso para poder pagarle a alguno de los acreedores. Maravilla, ya la tenía vaciada la empresa antes de que No le fuimos, llegara la sí. multa. Es como el del monorriel, ¿no? Ya se me había mataste, ido. me Sí. mataste, ¿sabes qué? Me mataste, tengo 2 lucas. Esto es lo que salió en todos los medios, pero encontré algo más, un caso que me pareció entretenido en Estados Unidos. Tiene una denuncia de un banco que se llama el Blue Bank de Curazao, que dicen, el tipo Jorge Jané, pidió un préstamo de $300.000, supuestamente para capital de trabajo, nos pidió un préstamo, y después nos enteramos que lo terminó usando para uso personal. Se lo dio a la mujer, se quedó él una parte, y además nos mintió sobre todo este proceso de investigación en el que estaba teniendo en Colombia, y encima a la reunión con la cual nos convenció un poco de poder darle el préstamo, se vendió como empresario exitoso, cayó con un McLaren a un club privado en Miami, cuando su situación patrimonial era otra, no era tan buena. Claro. Entonces esto empezó a tener ramificaciones y a partir de ese año 2016-2017, Jorge Jané pasa un poco, ¿no?, al ostracismo, desaparece Y de sí, las redes, le de todos convenía, lados. sí. Pero ¿qué pasó? Boom, de vuelta que te dije, viste que está volviendo esto de No. Ozempic, ¿no? Tener, Sí. ser flaco, Sí, sí. etcétera. Hay como un boom. Bueno, regresó el señor Jorge Jané. El otro día mi madre me dice, mira quién volvió. ¡No! Heráclito Volvió. parece ya con ese look. Esto es de octubre de 2025. Relanzó su producto, ahora más parecido al Ozempic, ¿no?, que te saca el hambre, dice, con nueva fórmula, no sé qué, y apareció por todos los medios, en particular, en verdad, por América, estuvo haciendo como una gira, así que habrá... Anunció su nueva droga, es una maravilla. Sí, usted no Cocaína aprende, se ¿verdad? llama. el matahambre. El Te matahambre. saca el hambre Sí. y te hace sentir poderoso. Así que volvió ahora... Por ahí está- mirás un poco por la cerradura, pero. Está vendiendo por internet este producto, sale como 180.000 las 2 botellas. Fue al programa de Pamela David. Sí, estuvo en varios programas de América, así que hizo como una gira, estuvo de rotation. Mira, Así que está de regreso. nos visitó Jorge Jané, creador del Reduce Fafa. Es como un loop, estamos de los 90, ¿no? Un loop de los 90 hace total. años. Total. Que además hace un tiempo también había pasado un tema con unos productos, unos polvos, ¿no? Que te decían que vos se lo tirabas al alfajor. Sí. Y ¿te en acordás teoría, eso? ¿viste? Agarrás, te comías absorbías un- menos calorías o algo así. Era espectacular. Después ¿Eso era de él también? No, eso era de otras farmacéuticas, pero bueno, me parece que vio el terreno y dijo, yo me mando. Sí. Volvió, pero bueno, veremos por cuánto tiempo y Está esta fue mal. la historia de Jorge Jané. Linda que nunca. Impresionante. Vamos para la mesa.